Tenemos un panel de speakers y de expertos sensacional que hoy vino a explicarnos de qué modo podemos acelerar ese triple impacto en cada una de nuestras actividades y de qué modo ese triple impacto se puede lograr multinivel, ya sea a nivel organismos internacionales, a nivel gobierno, a nivel empresas y a nivel individuos. Para eso quiero darle la bienvenida a Teresa Cometo, Country Manager, Gerente General de Unilever Uruguay, a Giselle de la Mea, cofundadora de Sistema B Uruguay y cofundadora de Tres Vectores, y a Carlos March, un gran amigo de la casa, que es el director de Inteligencia Colectiva de Fundación Avina. Hola Tere, hola Giselle, hola Carlos, ¿cómo están todos? Un placer saludarlos, gracias por venir a Possible Impact Day y acompañarnos en este día tan especial. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, para empezar, la pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes, y esta es una pregunta para los tres, es ¿cómo vienen cambiando las conversaciones vinculadas al triple impacto en cada una de sus organizaciones? Sus organizaciones son muy diferentes, me imagino que algunas conversaciones deben ser similares y otras no, entonces nos gustaría conocer cómo es esta evolución desde el mundo que venimos hacia este hoy que tenemos hablando de triple impacto. Bueno, la verdad es que desde Unilever estamos hablando del triple impacto hace muchos años, desde 2010, cuando se establece el Plan de Vida Sustentable, que trabaja sobre tres grandes plataformas, que tiene que ver con el cuidado y salud del planeta, que tiene que ver con la salud y bienestar de las personas y que tiene que ver con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para las distintas personas. Eso está establecido desde 2010. Lo que sí se hizo durante este año 2021 es acelerar las metas. O sea, el Plan de Vida Sustentable tiene para cada una de esos ejes un plan de acción con objetivos que se van monitoreando año a año y que se reportan a toda la población y además a los accionistas, pero lo que se hizo fue establecer una mayor celeridad en el compromiso que se hizo durante este año. Por ejemplo, para lograr emisiones netas cero de todos los productos en todo el proceso, desde el principio al final para el 2039, y eso se va haciendo a través de etapas, como reducir a la mitad el impacto de gases de efecto invernadero para todos los productos en su ciclo de vida para el 2030, o cero emisiones de todas las operaciones para el 2030. Esos son ejemplos, ¿verdad? Lo que hizo se aceleró, dada la importancia y preocupación que hay sobre el tema específicamente medioambiental, pero también se aceleraron las otras plataformas de bienestar y salud de las personas y de diversidad e inclusión. A ver, yo acá tengo como dos miradas, ¿no? La pregunta era sobre cómo vienen evolucionando sobre el triple impacto. Entonces, primero está la mirada desde Sistema B, que nosotros venimos impulsando Sistema B desde el 2012 en Uruguay. Y por supuesto que no es nada que ver la conversa hoy, ¿no? Antes era una utopía, una paranoia. Yo soy además la fundadora de Tres Vectores, que es la primera empresa B, y Tres Vectores se llama Tres Vectores desde el año 2004. Entonces, en búsqueda de esas tres dimensiones y del triple impacto, en el centro de un modelo de negocio. Yo creo que la evolución más grande que está teniendo ahora es cómo pasar de buenas prácticas a rediseño de modelos de negocio de verdad, donde vos atás esas metas que decía Tere a tu propio modelo de impacto. Y vos presentás al final de año, no presentás solamente un resultado financiero, sino que presentás números concretos en términos de neutralización, regeneración, inclusión, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar bloqueado por estatuto, porque así debe funcionar el modelo de negocio. Eso por un lado. Después, la otra cosa, yo creo que tuvimos un momento bisagra en la pandemia. Yo creo que fuimos más conscientes de la finitud de nosotros, los seres humanos. Y yo creo que nos empezamos a dar cuenta cuántos cambios teníamos que hacer a nivel cultural. Y las empresas hoy, desde la flexibilidad laboral, desde la flexibilidad del horario,
desde cambiar y pensar en otro tipo de espacios. Eso ya te pone en un mindset de rediseño. Entonces, el hecho que vos tengas que predisponer a rediseñar tu empresa porque te cambió y te pegó un cimbronazo en la realidad, yo creo que está bueno ese momentum para aprovechar, incorporar todas estas miradas de sostenibilidad, ¿no? Porque si no, al final del día no evolucionamos y nada, los objetivos de desarrollo sostenible quedan ahí estancados y paralizados. Y sobre eso, Giselle, me gustaría enfatizar muchísimo esto último que dijiste, de que la sustentabilidad tiene que ser transversal a toda la compañía y atravesar a todas las compañías. No es de un área específica, sino que es del todo, y ese compromiso y esa transparencia de mostrar los resultados y los avances, y si estamos bien en los avances o si hay que acelerar o si nos falta, ser transparentes en eso también es clave. Sí, yo para no repetir, dos o tres puntitos. Uno, me parece que los ODS, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le dieron un marco mucho más ordenado a la agenda de sustentabilidad y de triple impacto para todos los actores, ¿no? Para las empresas, para el Estado y para las organizaciones sociales, pero a diferencia de los objetivos del milenio, los ODS, hay una interpelación al mercado, hay un involucramiento, un pedido de involucramiento hacia las empresas también. Antes estaba muy orientado solo al Estado. Yo creo que eso favoreció bastante también esto de involucrar con un objetivo o con objetivos concretos lo que podían aportar las empresas a la sustentabilidad. Lo otro tiene que ver con una narrativa que se incorpora a las empresas que empieza a hablar de bienes públicos y bienes comunes, ¿no? Ya no solamente de bienes o servicios comercializables y rentables, sino que hay empresas que empiezan a aportar calidad a los bienes públicos y recursos a los bienes comunes, a los bienes que aporta la naturaleza, preservación del medio ambiente, etc. Y lo otro es que me parece que se incorporan agendas mucho más transversales y mucho más de futuro. Por ejemplo, el futuro del trabajo, valga la redundancia, es hoy un tema que está en discusión, porque el empleo es una de las formas de acceder al trabajo, pero ya no es el único, y tampoco casi es la aspiración de las nuevas generaciones permanecer eternamente en un trabajo. O, por ejemplo, todo el tema de la tecnología y cómo se incorpora la tecnología y las brechas tecnológicas, ¿no? Blockchain, criptomonedas y qué marco de valores se le da al desarrollo tecnológico. Bien. Para continuar, esta pregunta es para vos, Tere. Muchas veces se habla de que las pequeñas compañías tienen mayor agilidad que las grandes compañías para poder llevar adelante ese triple impacto. Sin embargo, el impacto de una gran compañía, de una multinacional, a la hora de generar impacto económico, ambiental y social, puede llegar a ser inmenso. ¿Cómo se transforma el trabajo que realiza una multinacional tan grande como en este caso Unilever para poder convertirse en una compañía que tenga triple impacto económico, social y ambiental? ¿Qué trabajo hacen? ¿Cómo lo logran? Sí, en realidad Unilever en particular tiene en su ADN el triple impacto. O sea, nace como una empresa que fue fundada por William Lever en los fines del 1800, tratando de solucionar problemas de infecciones, problemas de cólera específicamente, no de infecciones, problemas muy serios donde moría mucha gente, a través de algo que parece muy sencillo y que se revalorizó más en esta etapa de COVID, que es el lavado, la limpieza, la higiene, pero el lavado de manos cuidadoso y en forma muy consciente con jabón. Y hay muchísima información académica que demuestra eso. Algo tan simple que se hizo, se masificó y se hizo accesible a muchísima cantidad de gente.
Pero la verdad es que más allá de su ADN y de cómo nace, el año 2010 fue clave cuando se lanzó el Plan de Vida Sustentable, que en ese momento Paul Polman estaba liderando la organización a nivel mundial, y ese Plan de Vida Sustentable fue el eje y lo que ordenó y estableció el camino a recorrer como empresa y el camino de crecimiento de la empresa. Y decir, vamos a crecer, pero no de cualquier manera, vamos a crecer reduciendo el impacto ambiental, vamos a crecer aportándole a las personas a su bienestar y a la posibilidad de acceder a más productos, a más innovación, que le mejoren su calidad de vida. Y cuando hablamos de marcas con propósito, es decir, la empresa tiene marcas con propósito que, dicho sea de paso, son las que más crecimiento tienen y las que más crecimiento le dan a la compañía, son 35 marcas, hablamos de hacer una diferencia en la vida de las personas y esa es la razón de ser de las marcas. Y esas marcas son las marcas más elegidas, son las marcas más valoradas. Entonces esto empieza a ser un círculo virtuoso porque las personas reconocen y eligen ese tipo de marcas. Y además genera un compromiso a la interna de la compañía súper relevante. Nosotros ayer, por ejemplo, lanzamos un programa de autoestima, I Love Me, que cumple 10 años. Pero estamos trabajando con la escuela pública hace 21 años. Esa consistencia y esa convicción está dada en el marco de ese plan de vida sustentable y de hacernos sentir el orgullo de que no nos levantamos todos los días para vender un shampoo o para vender un detergente. Nos levantamos todos los días para hacer una diferencia en la vida de alguien, ya sea en el potencial, en liberar el potencial de los niños, o ya sea en el trabajo con la autoestima, en esas dos marcas que son muy, muy icónicas. Entonces, la cabeza es fundamental, el liderazgo es fundamental, el ADN es fundamental, y después el alinearse y la convicción empieza a generarse con el compromiso que cada uno de nosotros tenemos, y porque sentimos orgullo de trabajar de esa manera y no de otra manera. Bien, gracias Tere, está más que claro y me quedo con algo que dijiste recién, que es la importancia de la credibilidad y entonces por eso quiero hacerle esta pregunta a Giselle. Tere recién hablaba de la credibilidad y yo siempre sostengo que la credibilidad es algo que logramos a partir de la coherencia que tenemos a través del tiempo, ¿sí? Ser personas coherentes, ser organizaciones coherentes a lo largo del tiempo, finalmente nos da credibilidad. En el mundo del triple impacto se habla mucho de las empresas con propósito, pero cuán importante es y cómo trabajan ustedes desde Sistema B para que no solamente hablemos de empresas con propósito, sino de personas con propósito. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Porque en realidad una cosa es una empresa que nació con un propósito, otra cosa es una empresa que en realidad está queriendo ser B, pero no tiene un propósito bien definido. La verdad es que los propósitos de las empresas, lo primero es que no tendrían que ser un eslogan. Los propósitos de las empresas tendrían que ser un proceso, ¿tá?, de construcción de todos los colaboradores. Y después decir, bueno, ¿cómo este propósito lo bajo a la cotidiana? Y los primeros en vivir ese propósito tienen que ser los colaboradores, ¿tá? Por ejemplo, si yo te digo, no sé, una cultura regenerativa, ¿qué es una cultura regenerativa? ¿Cómo lo bajás eso a la diaria? ¿Laburando como loco o dando pausas, teniendo momentos para estar vos mejor, en mejor salud mental, en bienestar, ¿no? O sea, vos tenés que, cuando una empresa tiene un propósito alineado, vos respirás ese propósito, ¿tá? Sea cual sea, lo tenés que respirar ahí adentro. Nuestro propósito es bien de diseñar una nueva economía, entonces nuestro propósito, el de 3 vectores, por ejemplo, no tiene que ver con el de 100% con el de bienestar. Pero bueno, de alguna manera tenemos que ir trabajando todas las aristas para que ese propósito se viva en nosotros. Cada una de las empresas tiene un desafío, ya sea en la incorporación de personas nuevas, y después ese propósito es el que termina atrayendo el talento. Tú lo decías al principio, o Juan lo decía, el trabajo cambió. Los jóvenes no buscan un laburo, no, los jóvenes buscan un propósito. Y los jóvenes van a ir a la empresa que le cope el propósito.
Yo qué sé, una empresa que capaz quiere la regeneración de la tierra, van a ir un montón de emprendedores que les guste el trabajo con la tierra, que les guste la plantación, que les guste ese desafío más allá de su formación académica. Entonces, el propósito se termina siendo el faro y termina siendo incluso la principal propuesta de valor. Porque te terminan llamando, comprando o buscando para copiarte el propósito, para vivir ese propósito, para digerir ese propósito y para incorporar esos ADNs adentro de la otra empresa que te esté contratando. Es tal cual. O sea, cuando te compran es porque quieren ser como el propósito dice. Entonces, tiene que estar muy alineado, ¿viste? Yo siempre fui muy crítica del marketing, de los años que el marketing no pudo alinear eso, ¿entendés? El propósito al corazón de las personas, de lo que viven día a día en la cotidiana de una empresa. Pero es un laburo tremendo, digamos. Es cotidiano, es como decir, quiero ser feliz, quiero vivir la vida feliz. Eso es un gran propósito, pero es un laburo diario poder encontrar la felicidad en cada instante de tu día a día. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cómo hacemos para que ese propósito se viva día a día? Gracias, Giselle. Tomo algo de lo que dijiste y es esta importancia de que no todo siempre dé lo mismo, ¿no? Que no todo sea lo mismo. Y en línea con eso quiero preguntarte a vos, Carlos, en esto de separar la paja del trigo y tratar de entender las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo actual de triple impacto y otros modelos muy conocidos como la responsabilidad social empresaria tradicional o la filantropía? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre uno y otros para que nosotros podamos reconocerlas y entender que quizás una organización puede generar impacto social pero no está teniendo triple impacto? Yo creo que la antigua filantropía es insostenible hoy, porque queda corta, no alcanza y el sistema de donaciones, además, y los objetivos de las donaciones, por lo menos a las organizaciones sociales, van cambiando mucho. Entonces, es complicado incluso sostener programas de largo plazo. Entonces, a mí me da la sensación que esa filantropía tradicional se va mezclando con instrumentos de la empresa, con instrumentos de la inversión social que convierten justamente, ¿no?, a los recursos tanto tangibles como intangibles que se vuelcan al impacto social. Lo van sofisticando y lo van haciendo cada vez más sustentables con formatos que van combinando y con espacios que van articulando en las organizaciones de causa, si se quiere, más vinculadas al mundo filantrópico, con empresas y cooperativas que persiguen fines de lucro, pero que tienen una meta de impacto social ya no canalizada a través de una área como tradicionalmente se pensaba en los orígenes de la responsabilidad social empresaria, sino que tienen cada vez más metido en el centro de su impacto en el triple impacto o el impacto social. Entonces, yo creo que está como todo mucho más articulado y hay miradas mucho más integradas también de las distintas agendas, ¿no? Es decir, igualmente creo que también hay mucho desafío. Todavía me parece que hay una mirada, digamos, todavía muy sectorial de cómo construir agendas, ¿no? Es decir, yo creo que se necesita mucho más diálogo entre donantes y donatarios, para ponerlo en términos conocidos, para poder abordar la complejidad de una agenda con temas que ya, y encares de temas que ya no puede definir ni por un lado el donante o el inversor, y por el otro lado las organizaciones de causa. Necesitan articularse mucho más porque cada vez es más complejo esto. Y después el otro punto es la integralidad, ¿no? Es decir, las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. Entonces, requiere la mirada filantrópica y la mirada de inversión social
una acción en el terreno que articule las diferentes necesidades no cubiertas de los distintos segmentos sociales. Y eso requiere articulación, una mayor articulación y digamos, ir construyendo una curva de colaboración que en lugar de generar, digamos, aplicar recursos de manera individual, los articule en programas mucho más integrados. Y yo veo el surgimiento, por ejemplo, de muchos espacios de donantes y de inversores sociales ya invirtiendo colectivamente, no invirtiendo cada uno por su lado, ¿no? Más allá de que cada uno tenga su propia estrategia, obviamente. Y eso me parece que es una muy buena evolución, porque ayuda mucho a generar impacto, a cambiar statu quo, y sobre todo a generar impactos resilientes, es decir, que el avance logrado no retroceda, ¿no? Así que nada, yo miro el mundo de la inversión social / filantropía, porque conviven los dos modelos, con una sofisticación en cuanto a los formatos de los inversores, en cuanto a la articulación del impacto y de la acción, ¿no? Si bien falta todavía mucho, pero sí hay un camino que se está recorriendo de manera firme. Carlos, vos recién hablabas de miradas, y para nosotros las miradas diversas siempre han sido muy importantes. Y en el bloque anterior, Verónica de ONU Mujeres nos contaba la importancia de las miradas de género y las miradas de diversidad a la hora de pensar las soluciones para lograr triple impacto. Esta es una pregunta para los tres, pero vamos a comenzar por vos, Tere, y es: ¿cuán importante es tener a mujeres y tener miradas diversas en los roles de toma de decisiones esenciales y trascendentales de una organización? Darle poder a esas mujeres y a esas miradas diversas para poder tomar decisiones trascendentes para alcanzar ese triple impacto. ¿Qué riqueza le aporta esa mirada de género? Bueno, súper importante. O sea, la diversidad e inclusión, la diversidad de miradas que representen a todas las personas es súper importante. Nosotros en Uruguay específicamente el 50% del board somos mujeres y el 50% hombres, y a nivel de liderazgo está muy repartido también. Y eso se hizo trabajando en forma constante en buscar desde las políticas de recursos humanos formas para que las mujeres pudiéramos seguir avanzando en el desarrollo de carrera, desde lo que es la maternidad, desde tener 6 meses de maternidad de licencia maternal de horario completo, de tener facilidades y de tener mucha flexibilidad. Y el trabajar fuertemente por objetivos y no por medir la asistencia y medir la cantidad de horas trabajadas. Y esto se ha llevado, y hablaban antes de la pandemia. La pandemia obviamente tremendamente dolorosa y nos hizo perder personas queridas y nos hizo perder muchas cosas, pero también nos hizo ganar algunas. Y esa flexibilidad que llegó o que aumentó nos lleva a una forma de trabajo que llamamos Agile, pero Agile en el sentido de trabajar por objetivos con indicadores en equipos sin niveles de jerarquía, sino muy alineados a los objetivos y a hacer un seguimiento riguroso del avance de dichos objetivos. Pero volviendo a lo de la mujer, para nosotros es súper importante, pero también es súper importante tener representación de distintas razas o de distintas creencias, de distintas religiones. Hace un par de meses hicimos un estudio a la interna de Unilever de varios países, incluido en Uruguay, donde vimos cuáles eran las preocupaciones de diversidad e integración
más grandes dentro de la compañía. Y los dos ejes que aparecieron fuertemente son nivel socioeconómico y discapacidad, como dos formas de incrementarla y de trabajar en la diversidad e inclusión a nivel de personas que tienen nivel socioeconómico más bajo y que les es bastante más difícil poder acceder a compañías o a posiciones, seguir desarrollando su carrera. Y esto es transversal con mujeres, transversal con razas, transversal con edades también. Más jóvenes han sido los que más sufrieron, sobre todo durante la pandemia. Y también, bueno, ni que hablar que la discapacidad es algo sumamente importante. Entonces, además de la inclusión y además de la representación de las mujeres, representación de género, me gusta hablar en forma más amplia y bueno, vamos a estar trabajando muy fuerte a la interna de Unilever, donde ya hay muchas personas voluntarias que se sumaron queriendo trabajar al respecto. Bueno, un poco también lo de Tere, ¿no? Además del género, la diversidad. Yo creo que la clave es pasar de una economía extremadamente racional y numérica a una economía mucho más emocional, donde el género, ¿no?, tiene que buscar nuevos indicadores. No sé si somos las mujeres, no sé si somos hombres varones más sensibles, pero tenemos que tener la capacidad de medir otras cosas que hoy no estamos midiendo, como puede ser el bienestar, el estar más horas con un niño, el poder regenerar, el poder tener tus propios alimentos, producir tus propios alimentos, o sea, un montón de cosas que no están en el PBI. La vez pasada había un foro y me decían que bueno, que tenemos que buscar que el 50 y 50 de que las mujeres estén a la par de las empresas unicornio, o sea, que haya la misma cantidad de empresas unicornios hombres que mujeres. Y yo digo, no sé, porque eso es un indicador del PBI que no sé si nosotros tenemos que estar a la par del 50 y 50. Ahora, si tú me dices, tenemos que estar a la par de un nuevo indicador de bienestar, bueno, ahora sí, ¿entendés? Porque yo no busco una empresa de $1.000 millones, ser dueña de una empresa de $1.000 millones. Yo busco otra cosa como emprendedora. Entonces, me parece que hay otros indicadores que nos estamos perdiendo, que no tienen las empresas de $1.000 millones, que tenemos que tener la capacidad de reflejarlos en la cotidiana. Y eso trae la mirada de género, la mirada de la diversidad, la mirada de abrir las emociones dentro del modelo de negocio, el cambio cultural, no buscar solamente un resultado financiero. Es un gran desafío, pero creo que tenemos que empezar a incorporarlo. El tema de inclusión, te la resumo con esta. Nosotros ahora hicimos una metodología para UNICEF y estuvimos con 60 jóvenes hablando sobre reimaginar el futuro de la educación, y lo que más salta, el patrón que más salta en ello, es la inmensa necesidad de incluir todas las voces y de ser inclusivos con el aprendizaje. Queremos chicos con capacidades diferentes, te los dicen ellos. Entonces, el profesor no está adaptado, nosotros no estamos adaptados, pero ellos están adaptados y es el mundo que se viene. Entonces, nada, me parece que tenemos que buscar la diversidad, el género y la diversidad por encima de todas las cosas. Carlos, vuelvo a vos, porque hablaste en su momento de articulación, y la articulación es algo de lo que vos sos bastante experto, y Fundación Avina también. Ustedes son grandes tejedores de redes, que muchas veces son redes invisibles, que no sabemos que están detrás, pero que hacen que todas las cosas y que el trabajo articulado entre partes tenga sustento. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para construir esas redes? ¿Cómo trabajan para construir redes que le den sustento a todo este movimiento, por ejemplo, de triple impacto que se busca impulsar en un país como Uruguay? Déjame meter antes un bocadito con el tema anterior, porque si no me voy a quedar como un machirulo. ¿Qué observo con respecto a la agenda de género en la sociedad civil, ¿no? Dos reflexiones rapiditas. A nivel macro, la agenda de género es la que viene generando las innovaciones que requiere la democracia del siglo XXI, ¿no? Así como en 1948 se incorporaron los derechos humanos, en la década del 60
fue toda la agenda de minorías. A partir de la década del 90, la agenda de género, sin duda, es de las pocas agendas que logró estructuralmente modificar el sistema democrático. Y un claro ejemplo es la Constituyente de Chile, en donde la norma que regulaba la convención era 50% de mujeres, 50% de hombres, y no fueron los hombres los que se tuvieron que bajar para darle espacio a las mujeres. Las mujeres fueron más votadas, por lo tanto tuvieron que salir mujeres para darle espacio a los hombres. Y lo otro es lo que vengo observando yo cuando arranqué, no sé, hace como 30 años en la sociedad civil, había muchísimas mujeres en los equipos y demás, pero muy poquitas mujeres dirigiendo organizaciones o presidiendo organizaciones. Y hoy ves muchísimo más directoras ejecutivas y mujeres al frente de los consejos de administración, de los boards de organizaciones sociales. Así que yo creo que se está dando un cambio muy concreto, ¿no?, en la práctica, en cuanto al avance de género y diversidades. Y yendo a tu pregunta de articulación, a ver, sin duda la manera que se tiene que generar la transformación en escala es a partir de la articulación. Es imposible transformar y sostener un proceso de transformación desde un actor. Entonces, ahí se plantean distintos desafíos, y me parece dos cositas. Uno, para que resulte la articulación, es fundamental, más allá de que se articulen organizaciones, en elegir bien a las personas, ¿no? Es decir, definir bien la masa crítica que vos necesitás sentar en un proyecto articulado, porque en gran medida todavía sigue dependiendo, y sobre todo en procesos de transformación donde no hay una institucionalidad consolidada, depende de las características y perfiles muchas veces de las personas y la calidad de vínculo que se construya entre las personas para que haya una articulación potente, ¿no? Entonces ahí es bien necesario definir esa masa crítica en los tres perfiles que podés dividir esa masa crítica, ¿no? En elite me refiero a la persona cuyas decisiones impactan en la comunidad en la que actúa, no me refiero a una elite socioeconómica. El actor emergente, es decir, qué actores están emergiendo en ese proceso de transformación, y a los actores que validan esa iniciativa, ¿no? Entonces, una masa crítica conformada estratégicamente es clave para la articulación. Y lo segundo, lo que nos permite articularnos, es no solamente pensar que nos podemos articular a través del consenso, porque en espacios de diversidad, ¿no?, y la sociedad es cada vez más diversa, es muy complejo conseguir y obtener consensos, porque el consenso te exige estar de acuerdo en el objetivo y estar de acuerdo en la estrategia. Entonces, en la diversidad podés estar de acuerdo en un objetivo, pero no necesariamente tenés que estar de acuerdo en la estrategia. Entonces, me parece que es importante incorporar dos conceptos más al de consenso cuando no se puede construir un acuerdo. Uno es el de síntesis de las contradicciones, es decir, hasta dónde podemos llegar juntos, ¿no? Y a partir de ese momento, cada uno después sigue su camino, pero sí poder acordar cosas básicas y construir juntos, articuladamente, hasta donde se pueda llegar juntos. Y el otro concepto es el concepto de la convergencia, que a diferencia del consenso, la convergencia nos permite estar de acuerdo en un objetivo, pero permite que cada uno llegue a ese objetivo por su propia estrategia. Entonces, si nos ponemos nosotros cuatro de acuerdo en que los derechos del niño tengan plena vigencia, por ahí Giselle dice, a mí me gustaría impactar en el sistema educativo, Teresa dice, yo quiero impulsar una campaña masiva de comunicación, y vos decís, yo quiero incidir en los organismos internacionales. Entonces, cada uno por su estrategia llega a cumplir el objetivo de que se alcance plenamente los derechos del niño. Entonces, me parece que manejar esos tres niveles para poder articularse, ¿no?, consenso, síntesis de contradicciones y convergencia, nos va a permitir operar claramente en la articulación, porque si no queda como en un acto declamativo, ¿no? Ya casi estamos en el final del panel, nos quedan dos preguntas. La siguiente pregunta es para vos, Tere, porque hoy hablamos de un mundo que es un mundo que va muy rápido, es un mundo lleno de urgencias, de muchas ansiedades, en donde muchas veces los consumidores y la sociedad entera reclama cambios para ayer, y muchos de esos cambios son atendibles, entendibles, ¿sí?, porque el planeta está viviendo una emergencia, pero muchos son difíciles de alcanzar de la noche a la mañana.
¿Cómo ven trabajando en una organización tan grande como es Unilever para ir corriendo los límites de la sustentabilidad todos los días, respondiendo a la demanda de esos consumidores, pero al mismo tiempo entendiendo que no tenemos que enfrentarnos unos y otros, sino que más bien tenemos que lograr trabajar juntos para que esta crisis se convierta en una oportunidad tanto para los consumidores como para las organizaciones también? Nosotros, o a mí en particular, me gusta decir, no me gusta hablar mucho de consumidores, me gusta más hablar de las personas. Pueden ser consumidores o no, porque me eligen las marcas que yo estoy tratando de desarrollar o no, pero siempre tratando de construir un vínculo con las personas. Que después valorarán más o menos o por distintas circunstancias elegirán una marca, otra marca, un producto u otro producto. Nosotros estamos siempre mirando y poniendo en el centro a las personas y también me gusta decir el resultado financiero es resultado de lo que hacemos. El objetivo es el bienestar, es la salud de la persona, es mejorar o contribuir por lo menos a mejorar su vida en alguna faceta. Y eso va a hacer que vaya construyendo un vínculo mucho más fuerte y que esas personas me valoren, cuando digo me no es a mí, sino a las marcas o a la compañía, valoren y consideren de que realmente pueden confiar en esas marcas y esas marcas van a estar a su lado en el proceso que ellas sigan. El año pasado corrimos una investigación cuantitativa donde le preguntamos a las personas acá en Uruguay, fue hecha acá, en Montevideo y en el interior, qué conocimiento tenían sobre la sustentabilidad, qué preocupación les daba el cuidado del medio ambiente, qué conductas tenían, cómo elegían las marcas. Y la verdad es que a mí me asombró muy positivamente ver de que las personas tienen una preocupación por el medio ambiente muy grande, daba cerca del 80%, 79%, que entienden el concepto de sustentabilidad. Más del 50% lo definió de acuerdo a la definición académica de sustentabilidad, que también me llamó la atención muy positivamente, y declarativamente muchos dicen que la conducta del reciclaje y de elegir productos con menos plástico o mejores plásticos es importante. Entonces, que las personas estamos exigiendo cada vez más. Sí, estamos exigiendo cada vez más, que es una preocupación el cuidado del medio ambiente, pero no solo el cuidado del medio ambiente, por eso siempre digo son los 3 ejes y no solamente el medio ambiente, pero también es la diversidad e inclusión y también es el bienestar de las personas, es súper importante. Y aquellas empresas que trabajen en esa dirección van a ser empresas que por lo menos van a construir vínculos más fuertes con las personas. Y son las empresas que a mediano y a largo plazo van a seguir estando. Cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos de algo de hoy para mañana, sino que hablamos de una construcción capaz que de años. El avance de la tecnología se está tratando de acelerar y mucho. O sea, hace años que venimos trabajando en la concentración, por ejemplo, de productos de cuidado del hogar, concentrados. Menos plástico, además se utiliza plástico reciclado, plástico reciclable, agentes biodegradables. Pero bueno, tenemos que lograr que las personas entiendan la ventaja que tiene, lo comprendan, y odio la gente de marketing que dice las personas no entienden. No, las personas no entienden, no. Nosotros somos responsables de lograr que el mensaje sea comprensible y que sea, además de comprensible, sea atractivo. O sea, que haya una razón que me va a motivar para cambiar de un producto diluido a un producto concentrado. Y bueno, y ahí hay distintas motivaciones. Y una barrera que encontramos, por ejemplo, después de muchos años de trabajar en la concentración de los líquidos para el lavado de ropa, por poner un ejemplo,
es que un tema era la dosificación, porque si yo tengo que usar una dosis más baja, cuando yo no uso ese producto, sino que lo usa una persona que está en casa, usa una dosis que no es la correcta y entonces termino gastando un montón. Y bueno, entonces hay que encontrar la manera de lograr una innovación con concentración, con menos plástico, mejores plásticos, compostables, reciclables, y eso se hizo a través de los líquidos para diluir para lavado de ropa. Entonces se vende o se proporciona una botellita de 500 mililitros de activos biodegradables y todas esas características que dije, que se diluye fácilmente del hogar, se lleva 3 litros y se usa la misma dosis. Ese proceso, que parece tan simple, llevó un tiempo encontrarlo. O sea, y la tecnología para diluir y lograr un buen desempeño de producto lleva su tiempo, porque las personas no estamos dispuestas a bajar en la calidad de producto ni a pagar más por ese producto. Y las empresas somos las responsables de desarrollar productos de ese tipo y de hacerlos accesibles, de trabajar con los proveedores y de trabajar en la logística y con los clientes también, o sea, en toda la cadena. Es un camino que hay que acelerarlo, porque de eso va a depender que como negocio o como empresa podamos continuar estando a mediano y a largo plazo. Y no quiero parecer dura con esto, pero lo digo con todas las letras. Las empresas que no avancen en esa dirección van a ir perdiendo consumidores o personas que están vinculados genuinamente con ellas. Y por lo tanto, como resultante, el cuadro de resultados de la empresa va a ser cada vez más pobre. Clarísimo. Y la verdad es que estamos llenos de conocimientos y estamos llenos de experiencia a partir de las palabras de ustedes para entender de qué manera caminar estos próximos 9 años que quedan de cara al 2030. Y como quedan 9 años y ustedes son 3, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que me dé 3 ingredientes que hacen falta para esa receta perfecta que nos permita alcanzar al 2030 los 17 ODS, o al menos acelerar al máximo la agenda que el mundo realmente necesita hoy. ¿Cuáles son esos 3 ingredientes que cada uno usaría en esa receta ideal? Bueno, si quieren empiezo. A ver, el primer ingrediente es salirnos del paradigma del éxito, porque no se puede seguir acumulando poder, recursos. Así que ese sería como el primer componente, corrernos del paradigma del éxito. Ahora, ¿con qué reemplazar el paradigma del éxito? Bueno, el segundo ingrediente debería ser el paradigma del cuidado, ¿no? Del cuidado de uno mismo, del cuidado del cercano a través de transacciones ganar-ganar, del cuidado del lejano a través de fortalecer las organizaciones comunitarias, del cuidado del extraño a partir de generar bienes públicos de calidad y del cuidado del planeta a través de los bienes ecosistémicos. Y el tercer componente, bueno, creo que lo mencionamos, es la articulación. Los procesos de transformación requieren de la articulación de recursos, de capacidades, de tangibles e intangibles. Así que me quedaría con esos 3. Yo me plantearía en serio, de verdad, la finitud de los recursos. O sea, de aquí a 9 años, ¿cuáles de todos los recursos que utilizamos van a desaparecer y qué tenemos que rediseñar? ¿Tá? Lo otro que buscaría es bajar al máximo el consumo. No sé qué pasa con las empresas, no importa, inventemos nuevas formas laborales, pero bajar al máximo el consumo. O sea, y con eso me refiero, por ejemplo, al consumo energético. O sea, por más energía renovable que nosotros le metamos, si no estamos preparados para un descenso energético, el mundo no nos va a soportar. Entonces, bajaría el consumo y, por otro lado, subiría los tiempos de calidad, las emociones, las relaciones interpersonales para realmente vivir en comunidad y mucho más inclusión de todas las partes. No sé si son 3 recetas, pero yo confío mucho, debe ser porque soy química y vengo del área científica, y confío mucho en la innovación disruptiva para que el consumo sea muchísimo más responsable y más consciente de lo que soy. Y este ejemplo que yo di del líquido para diluir es una manera de lograr el mismo resultado
con activos que son biodegradables, pero que además se van a ir sustituyendo, van a dejar de utilizar el carbono fósil por carbono, por ejemplo, captado del CO2 de la atmósfera. O por textiles que se transforman en derivados del carbono que pueden ser activos para los detergentes, para el lavado de la ropa. Productos para el pelo que no utilizan sulfatos, que utilizan muchísimo menos activos y que utilizan derivados de plantas que son obtenidas de una manera sustentable y justa para las personas que trabajan, porque eso también es el tema, proveedores y personas que reciban un salario justo por lo que están obteniendo, cuidando que sea sustentable en el tiempo. Entonces, yo creo que es complejo, pero que desde el punto de vista de la innovación se puede lograr un consumo responsable y consciente que permita a las personas tener una calidad de vida o una calidad de lo que estamos acostumbrados a tener, pero con un impacto muchísimo significativamente menor que el que estamos teniendo, hoy. Y realmente creo que ese es un camino súper interesante, por ejemplo, para obtener productos de carbono no fósil, que sean activos para distintos tipos de productos. Y ahí estoy hablando del área que conozco. Obviamente es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo que lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerle a los tres. La verdad que nos han llenado y nos han enriquecido de conocimientos y también hemos podido conocerlos más en su labor diaria y en su forma de pensar y en la forma en que sus organizaciones piensan y llevan adelante el trabajo en conjunto. Les agradecemos a los tres por estar presentes en un día como hoy tan especial. Les agradecemos a los tres por las batallas que libran diariamente cada uno en sus organizaciones, por el trabajo que hacen y por la entrega que tienen, y la verdad que estamos muy felices de que nos hayan llenado de todo este conocimiento en el día de hoy y desde ya les mandamos un fuertísimo abrazo de parte de toda nuestra comunidad y les agradecemos una vez más que hayan estado en este Possible Impact Day Montevideo. Muchas gracias, Martín. Y bueno, un honor estar con Giselle y con Carlos en este grupo. Gracias. Lo mismo, mil gracias. También. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias y siempre me voy con más de lo que puedo dar. Bueno, eso está bueno. Todos salimos enriquecidos, así que mil gracias. Total. Nutritivo. Gracias a los tres. Un abrazo enorme.